Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Innovación para Humanos, el programa, el podcast en el que exploraremos juntos la tecnología al servicio de las personas. Hoy tenemos una invitada muy especial, bienvenida Ellen. Hola, gracias. Ellen Irazábal es experta en Derecho y Programación, especializada en formar a profesionales de la abogacía en inteligencia artificial. Entre otras cosas, porque hablaremos mucho de ti, Ellen, de tu experiencia, de tu background. Vamos a empezar con ello. No sé si podrías hablar un poco de eso, sobre tu trayectoria profesional en ese híbrido, ¿no?, que comentaba yo entre la programación y la abogacía. De hecho, me gusta porque yo cuando te escuché en una entrevista que te hicieron hace tiempo y hablabas de eso, de que eras programadora y eras abogada. Y eso es una cosa bastante fuera de lo común. Por eso me gustaría saber un poco qué te llevó a eso. Bueno, en primer lugar decir que sí, yo intento programar, ¿no? Seguro que no programo como los desarrolladores ni de lejos, pero bueno, intento hacer mis cosas, ¿no? Para salir un poco pues no sé, ¿no? Yo creo que la tecnología es muy negada a las cosas técnicas, ¿no? Entonces, yo intento precisamente que sean más atrevidos, ¿no? Y un poco, pues, por lo que comentabas, ¿no? De cómo llega hasta este punto, pues siempre digo que nada hacía presagiar que iba a acabar así, ¿no? Yo estudié Derecho porque tenía una vocación por los derechos humanos. Esa era mi principal vocación. En nuestra casa habíamos tenido ordenadores y todo eso, pero yo la verdad que siempre pasaba, yo era más de lectura, ¿no? De libros y así. Nunca tuve un interés por la tecnología, ¿no? Que muchas veces la gente me suele escribir diciendo, ¿esto es un problema? No, no, es que encuentres tu camino, en absoluto es un problema. Yo creo que los incentivos, ¿no?, y los intereses van cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué me pasó entre medias? Diríamos que, en primer lugar, la carrera de Derecho me disgustó muchísimo. Era una carrera muy enfocada a la memorización. Me disgustó el hecho de que yo creo que el pensamiento crítico, ¿no?, hacer trabajos innovadores, resolución de conflictos, ¿no?, que eso también es muy de abogacía, brillaba por su ausencia. A mí la verdad que no sé, fue como cuando eres pequeña te esperas, ¿no? Porque te cuentan, ¿no?, que que la edad adulta, ¿no? Pues, ¿no? Y te van educando, ¿no?, para que llegues a la edad adulta, ¿no?, y seas alguien provechoso, etcétera, y de repente vas a una carrera y te encuentras que hay profesores que van con su propio libro a darte la clase, ¿no? Y te hacen una clase donde igual no te has enterado de nada, ¿no?, y te vuelves tal cual para casa, ¿no? Entonces yo creo que fue como mi primer momento de salir a la vida real y realmente no me gustó nada, ¿no? Pero sí que es cierto que yo seguía con aquello de, bueno, pero yo voy a hacer derechos humanos, ¿no? Yo voy a hacer derechos humanos, yo pasaba olímpicamente de todo y yo estaba simplemente con eso, ¿no? Cuando venían despachos de abogados, yo nunca iba, ¿no?, porque yo tenía súper claro y tal. Entonces, mi segundo golpe, diríamos que fue un poco cuando me fui a la India y allí estuve un año, ¿no? Pero claro, si tú quieres trabajar para derechos humanos, diríamos que al final diríamos, ¿cómo decir? Tu objetivo profesional es acabar en la ONU, ¿no? Porque digamos que es el organismo por excelencia de los derechos humanos. Cuando te vas a un país como la India, no sé, a mí fue como, o sea, yo siempre he sido muy escéptica del Estado y de la política, pero bueno, como que siempre intentaba excusarme la parte de derechos humanos porque era hasta aquel entonces lo único que a mí me interesaba, ¿no? Y no veía quizás otra manera donde yo podría dedicarme. Pero cuando fui allí fue como, la política no va a solucionar absolutamente nada, ¿no? Fue un poco esa sensación, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que el Estado nos proteja de todo y pedir más intervención estatal en todo, pero cuando de repente estás en un país como la India, no sé, es como un baño de realidad, ¿no? Y por el contrario, eso fue, ¿no?, el segundo un poco de decir, quizás no he hecho bien en esto. No puedo evitar más la verdad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero curiosamente vi que allí todo el mundo tenía un móvil, ¿no? Allí todo el mundo tenía un móvil
Y pensé, joder, y eso que la India, pues, por ejemplo, siempre cuento el mismo ejemplo, pero yo creo que es muy visual. No es fácil muchas veces, especialmente en baños públicos, encontrar baños donde tú te puedas sentar, tienes que hacer tus necesidades en cluquillas, ¿no? Y sin embargo, todo el mundo tenía un móvil. O sea, en mi mente era como que iba al revés, ¿no? Primero la necesidad básica de hacer tus necesidades, luego ya si eso no el móvil, ¿no? Y no sé muy bien por qué tenía eso así en mi mente, ¿no? Pero en mi mente era así. Y de repente vi que no, ¿no? Que también podía ir en otro orden. Y es ahí cuando pensé, hostia, que quizás me he confundido, no solo por lo que te comentaba, sino también al ver, ¿no? Esa parte de la tecnología que nunca lo había planteado así, pensé, ojo que quizás el cambio, o sea, la transformación va a venir por esta vía, ¿no? No por otras. Claro, eso me suponía a mí un problema porque de repente era darte cuenta que todo lo que habías hecho en tu vida, pues no iba dirigido a eso, ¿no? Entonces fue como otra vez 2 baños de realidades al mismo tiempo, ¿no? No fue exactamente al mismo tiempo, ¿no? Hubo cosas que pasaron, ¿no? Entre medias, pero en resumidas cuentas, ¿no? Diríamos que fueron los 2 aspectos que más me influyeron a la hora de tomar la decisión de hacer tecnología, ¿no? Y luego ya al volver y todo eso y ves cómo funciona el sector jurídico, dije: "Buah, es que esto tiene muchísimo margen de mejora", en todos los aspectos, además. Y en ese momento se hablaba del Big Data, ¿no? Y ya había ciertas formaciones donde tú podías ver, ¿no? Cuál podía ser el impacto, ¿no? Entonces empecé a leer sobre la revolución industrial y todo eso y pensé, bueno, pues efectivamente este puede ser mi campo, ¿no? Esto ya hace 6 7 años, ¿no? Y desde entonces es cuando decidí, ¿no? Aprender esas partes técnicas de la inteligencia artificial, R, Python, ¿no? Entender inteligencia artificial un poco por detrás, atreverme incluso con la estadística, coger otra vez las matemáticas, ¿no? Cosas que vaya, no me hubiera planteado ni a los 18 años ni a los 24 años, ¿no? Y es así un poco como llegué a este sector. Es muy curioso cómo está todo un poco conectado, ¿verdad? Al final, viendo para atrás, ¿no? Tiene sentido que en el fondo tú lo que querías era ayudar a la gente y es verdad que en vez de con leyes, ¿no? y derechos humanos, has encontrado una manera que puedes llegar mucho más allá a través de la tecnología, ¿no? De cierta manera, quizás como que tenías muy claro qué es lo que querías hacer, pero ha sido el medio, ¿no? que te ha como fallado, por decirlo así, ¿no? Y tú misma has tenido una especie de crisis y una reconstrucción, que parece súper interesante. Y lo que dices de la India, yo personalmente también hubiera pensado lo mismo. O sea, al final, yo creo que es una visión que tenemos desde Occidente, ¿no? Desde el mundo un poco privilegiado, que tendemos a pensar que tener un teléfono móvil es algo solo nuestro o algo así, y de hecho luego pasa lo que dices tú, y sorprende, ¿no? En cierta forma, pero incluso, por ejemplo, migrantes que igual llegan sin ningún tipo de documentación ni más allá que su ropa, tienen un teléfono móvil. Y dices, qué fuerte, ¿no? En el fondo, cómo la tecnología puede llegar a ser una de las primeras necesidades, ¿no? El acceso a esa comunicación, a conectividad, es quizás una de las necesidades más básicas que tenemos. Increíble, sí, sí. Y te iba a preguntar también, claro, una vez llegado a este punto, ¿no? Que tú empiezas a aprender, empiezas a programar, em, ¿cómo fue el hecho de que llegaste al punto de decir, pues voy a enseñar a mis compañeros abogados, juristas, todo lo que yo sé y voy a intentar que vean las cosas como yo? ¿Cómo fue ese paso? Eso fue cuando yo mientras estudiaba esto, yo trabajaba en ciberseguridad. Pero a pesar de trabajar en ciberseguridad, ya empecé a dar alguna clase de inteligencia artificial, porque no había mucha gente, ¿no? que tuviera un perfil jurídico y pudiera dar la clase de inteligencia artificial. Y después de un tiempo, pues no sé, 1 o 2 años, no recuerdo, ¿eh? O sea, no. Pero bueno, seguramente mi mente ya estaba, ¿no? Pero claro, de que esté tu mente a pasar a la acción pasa un tiempo siempre. Yo recuerdo que las clases mi sensación siempre era la de que tú explicas inteligencia artificial, pero el core no se entiende porque no hay base técnica para poder entenderlo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes explicar el salto que ha habido de una programación tradicional, ¿no? De un algoritmo tradicional
a un modelo de aprendizaje automático sin entender antes cómo se hacían, ¿no? Cómo se hacen los algoritmos y el salto cualitativo que ha habido con la inteligencia artificial para los desarrolladores y para nosotros en general, ¿no? Y eso es muy difícil si nunca has visto o nunca te han explicado cómo es ese salto, ¿no? Y eso te puedo contar en muchas otras cosas también, ¿no? Esto por poner un ejemplo. Entonces, claro, yo me estaba dando cuenta de eso en mis clases y, claro, yo por mucho que intentara, ¿no? Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural es otro problema. No se entendía por qué las máquinas no entendían lenguaje humano, ¿no? Lenguaje natural. Y entender los retos que eso llevaba y por qué, ¿no? La IA generativa ha supuesto, por ejemplo, el cambio que ha supuesto, ¿no? Y en aquel entonces, cuando no había IA generativa, pues la IA de aquel entonces, ¿no? Por muy limitada que fuera también. Era como que siempre me da la sensación que los abogados tienden a decir o es wow o es una mierda. O sea, no hay término medio. Cuando de repente les quitas el hype, es como, pues tampoco es para tanto, ¿no? Porque ellos creían que era algo mucho mayor de lo que era, ¿no? Y esa percepción cuesta un poco quitarla, por ejemplo, en 1 hora y media de clase. O sea, hay cosas que sí quitas, ¿no? Hay cosas que sí explicas, pero no sé hasta qué punto llegabas, ¿no? O sea, era como esa sensación de decir, joder, no sé, claro, mi clase es inteligencia artificial. Igual otra persona daba programación, pero igual no la daba conectada, ¿no? Con inteligencia artificial, podría ser otro tipo de programación. Entonces, como que siempre me faltaba esa parte de decir, ¿no? Aquí me falta algo. Y es cuando en pandemia, claro, yo como mi vida era ciberseguridad, claro, yo no estaba dedicada a inteligencia artificial. Entonces, claro, digo, joder, me está dando mucha rabia haber estudiado esto, ¿no? Haber hecho todo el esfuerzo y que me vea tan limitada porque no puedo hacer IA, porque además en aquel tiempo también la IA era mucho más limitada que ahora, ¿no? Había muy pocas aplicaciones y muy pocos proyectos, ¿no? Entonces pensé, pues uno de los proyectos puede ser formar abogados, ¿no? Y es ahí cuando lancé mi curso, que hoy en día todavía lo sigo dando y lo he extendido a 10 horas, ¿no? Antes eran 8 horas. Y precisamente 4 de las horas consisten en enseñarles lógica de programación con Python. Por 2 sencillas razones. Una, la que acabo de comentar, ¿no? Bueno, vamos a decir 3 razones. Una, la que acabo de comentar, porque ayuda, ¿no? A bajar a tierra, decir, mira, esto es lo que hace un ingeniero, ¿no? Aquí es donde trabaja, ¿no? Como decir, este es su espacio de trabajo, ¿no? No es nada ahí, no sé, un ordenador cuántico, yo qué sé, ¿no? Está ahí en la luna, ¿no? O en un satélite trabajando, ¿no? Porque mucha gente tiene la idea de que la inteligencia artificial ya es un ente independiente, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Y Las luego, típicas, iba a decir, perdón, las típicas imágenes que salen de archivo en el telediario de personas encapuchadas con letras sí, verdes eso en el es. escritorio. Es que eso Dices, ¡buah, las siempre... letras verdes! Eso debe de Sí, estar haciendo el programador, sí, efectivamente. sí. Sí, entonces, claro, vienen sesgados, ¿no? Por ese tipo de noticias. El segundo punto es entender al ingeniero mejor, que me parece básico, porque no puede ser que estemos, ¿no? A estas alturas sin poder llegar a ese punto. Y luego el otro es algo que a mí todavía incluso me sigue pasando a veces, ¿no? Yo creo que por formación profesional y por qué escoger el hábito, ¿no? Esa falta de que cuando tenemos cualquier error en el ordenador, no sabemos instalar algo, o por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando tengo algún error de programación y le consulto a mi pareja, ¿no? Que él es más experto que yo, eh, siempre tendemos a externalizarlo, ¿no? O sea, incluso cosas tremendamente sencillas, ¿no? Que se pueden hacer mirando en internet o intentándolo tú mismo, ¿no? Y esto me parece un hábito que hay que romper, ¿no? Esto me parece un hábito que hay que romper. Y eso es un poco también el mensaje que yo intento trasladar, ¿no? Yo antes era muy de, uy, no sé hacer esto, no iba donde mi hermano, uy, no sé hacer esto, no iba donde... Era así, ¿no? Claro. Y de repente cuando empecé a programar pensé, joder, ay, ama, qué ridículo hacía, ¿no? O sea, esa sensación de, joder, es verdad, ¿no? Pero es algo tan sencillo como que alguien te diga, míralo en internet y lo miras y está, y decir, ¿cómo no se me ha ocurrido, no? Si yo soy capaz de hacerlo. Y ahí el problema está muchas veces el que el abogado no se siente capaz de hacerlo. Y aquí está muy equivocado. Ese es mi mensaje, aquí estás equivocado. No es que no seas capaz, es que no lo has intentado porque no se te ha ocurrido, no tienes el hábito.
Eso es lo que hay que intentar romper y hay que mandar este mensaje. Pero si no se manda, da igual que tengamos inteligencias artificiales que vamos a seguir operando de la misma manera, ¿no? Y esto creo que es un error, ¿no? Y de ahí un poco como a mí me ha pasado, yo creo que es por eso, ¿no? Por creer que no tienen esa capacidad. Y yo lo que intento es que el abogado, yo intento tratarles como si sí tuvieran la capacidad. Por eso les hago programar, porque sé que lo vas a hacer, punto. Sí, aquí no hay... es que nunca he programado, sí, sí, pero da igual, no pasa nada, lo puedes hacer. ¿Sí? El darles ese reto, pero no porque sea porque yo soy abogado y no puedo hacerlo, es que entonces nunca lo vas a hacer y hasta que no te lo planteen no lo vas a hacer, ¿no? Ese es un poco el punto de vista. A mí me parece una forma muy disruptiva, en cierta manera, de trabajar con este tema, ¿no? Porque además, pues lo que dices tú, el ámbito de la abogacía es un ámbito normalmente muy conservador en el sentido de las formas, ¿no? Del papel incluso. O sea, la mayoría de las cosas siguen siendo en papel, ni siquiera se han pasado a algo digital, ¿no? Y entrar de lleno con la inteligencia artificial y con todo lo último entiendo que es algo bastante innovador y bastante disruptivo, pero bueno, de ahí también salen las mejores cosas. Entonces te iba a preguntar también, uniéndolo con esto, ¿hacia dónde crees que va el mundo de la abogacía, ¿no? Porque eh, yo tengo en mente eso. Yo, de hecho, he trabajado en un proyecto mucho tiempo en el Ministerio de Justicia. Sé cómo es la administración de justicia, que es toneladas de papel que se acumulan por todas las esquinas. Incluso he visto abogados por otras cosas en mi vida que lo típico es tener ficheros de papel en el suelo, ¿no? O en mesas que En simplemente donde se van sea. acumulando donde sea, ¿no? Y por eso me pregunto, ¿crees que es realista hablar de inteligencia artificial en este mundo a día de hoy? Sí, sí, y hay que hacerlo. Fíjate que cuando yo saqué el curso y, ¿no? y tú ponías lógica de programación tal, bueno, nadie se va a apuntar y todavía lo sigo dando. ¿Sí? Pero sí que es cierto que de la misma manera que hay una gran diferencia entre el sector público y el privado, ¿no? En todos los aspectos, pero la abogacía también, el problema que tiene la abogacía es que depende mucho del sector público, porque trabaja con administración de justicia, no nos queda otra, ¿no? Y la producción normativa depende del legislativo o del ejecutivo. Entonces, si la producción legislativa es mala, en fin, poco vas a poder hacer como abogado, ¿no? Sino más que ¿no? te maten a leyes, ¿no? Y muchas veces nos es difícil entenderlas, sí, todo esto. Entonces, en ese sentido la abogacía es única. Sí que es cierto que yo veo un sector que está espabilando, una área del sector, ¿no? Diríamos que sí que está espabilando. Veo a otro que tiene miedo a quedarse atrás, entonces se queda más bien en la superficie, ¿no? Pero sin profundizar. Y yo creo que esta es un poco la mayoría ahora mismo, ¿no? En esto de vamos a hacer que hacemos, vamos a hacer que hacemos, eh, pero no está claro hasta qué punto conocen lo que están haciendo, ¿no? Y han cobrado pleno conocimiento o al menos se han informado lo suficiente para cobrar conciencia de lo que esto supone, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque puede haber gente que haga, por ejemplo, una automatización, ¿no? Por poner un ejemplo fácil. Y ahora hemos automatizado, pero si no entiendes que la innovación al final es constante, o sea, no es algo único, ¿no? Y tienes ya identificado otras formas de innovar en tu despacho, en tu empresa, y has hecho un estudio, ¿no? De tu propia información, eh, costes y beneficios y todo lo que eso conlleva, mm, no lo sé, ¿sí? No lo tengo claro, ¿no? Para mí eso, por eso digo que para mí eso es como superficial, en el sentido de que sí, puedes hacer una cosa, pero si sigues operando de la misma manera y tu actitud no ha cambiado, no lo sé, ¿no? Ahí está un poco mi duda. Entonces yo veo como esa parte y luego, por supuesto, la gente negacionista, ¿no? Eh, la gente negacionista, que los hay muchos, de la inteligencia artificial. Yo sí veo una parte de la inteligencia artificial, pero yo creo que en general, pero creo que no es culpa de la inteligencia artificial, sino como es el sector, es que como ahora hay tanta información y la abogacía, ¿no?
es tan difícil, ¿no? Por algunos de los factores que te he dicho. Y mucha gente también se organiza mal, ¿no? O sea, realmente abogados que pueden ganar mucho dinero y que son especialistas en lo suyo, hay pocos, ¿no? Pues como en todos los sectores al final. Hay otros abogados que viven malamente, ¿no? Entonces, claro, a esa gente, ¿cómo le vas a pedir, ¿no? Que se forme ¿no? En algo cuando eso igual Mm. supondría quitar mucho tiempo de su actividad, ¿no? Esa es la parte que quizás me preocupa, pero no me refiero solamente a la formación de ella, que igual no les hace falta, puede ser otro tipo ¿no? de formación que te mantenga al día de tu negocio, simplemente para sobrevivir. Porque eso nos puede llevar a quedarnos únicamente en la superficie, como comentaba antes, ¿no? En varias áreas, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? El aceptar casos donde tú no eres especialista, igual no haces un buen trabajo, ¿no? Y es más fácil decir, oye, yo no soy especialista en eso, lo traslado a otro compañero, pero igual lo aceptas porque tú también al mismo tiempo quieres hacer cosas nuevas y al mismo tiempo no quieres también sacar otro tipo de cosas. Pero veo ahí como una convivencia un poco difícil porque además con tecnología implica tal cambio de actitud que no sé hasta qué punto hay abogados dispuestos a ello, ¿no? Ujú. Entonces, por eso te digo que veo como varias velocidades, ¿no? Yo creo que veo varias velocidades y siempre además me dicen, curiosamente, y pero esto no lo digo por mí porque yo no lo sé, que las nuevas generaciones vienen en derecho al menos que no vienen muy convencidos de la tecnología. Y claro, luego vemos la universidad y en fin, ¿no? O sea, yo no aprendí a redactar una demanda hasta quinto año de carrera, ¿no? No sé ahora mismo cómo están las cosas, espero que mejor, pero es que el cambio que necesita la universidad, aunque haya mejorado un poco, yo creo que es muy sustancial. Mm. Entonces, no sé si los incentivos han cambiado, ¿no? Tengo ahí mis dudas también para que haya, ¿no? Los abogados juniors que se incorporen salgan con otra visión de la abogacía de la que salí yo en otro entorno, ¿no? Entonces, ahí soy en los aspectos donde soy más escéptica. De todas maneras, entiendo que si no saben cosas de tecnología, también para eso estás tú, ¿no? Entonces, bueno, Sí, bueno, y también más pues gente también, ¿no? Más sí, sí, gente no, también. que al final que el reskilling es algo bastante generalizado, no solo en abogados, ¿no? En este momento, y muchas otras profesiones, como yo que sé, la medicina, por ejemplo, la arquitectura y otras profesiones que también han de digitalizarse, ¿no? O han de ahora mismo en este momento trabajar en esta dirección. Pero sí que lo que dices tiene todo el sentido. Y de hecho, yo hace poco estuve hablando con gente y reflexionando acerca de un tema, y era que si sabíamos cuántas leyes están ahora mismo en vigor, La porque pregunta del claro, millón. claro, es que técnicamente tú vas a boe.es, el Boletín Oficial del Estado aquí en España, y puedes acceder a todas las leyes, ¿no? Pero ¿existe algún tipo de control de cuántas leyes existen? Porque, claro, pasa a veces de que de repente bueno, no sé, tampoco sé hasta ese punto de derecho y cosas así, pero sí que alguna vez he leído noticias que te hablan de que de repente Islandia hace poco, creo que fue, que derogó una ley de hace como no sé cuántos años que decía que si una persona del País Vasco estaba en Islandia le podían matar y eso no tenía pena de nada o algo así. Que evidentemente luego no era, en la práctica no existía, nadie lo hacía, quiero decir, era una ley que estaba ahí, Sí, pero estaba ahí, ¿no? pero Claro. estaba ahí. Entonces, Claro. claro, yo me pregunto, primero, cuando hacemos un modelo de inteligencia artificial o algún modelo así, lo primero es ver los datos. Y a día de hoy, el corpus de entrenamiento, los datos serían las leyes, sería, bueno, todas las normas, ¿no? Y creo que a día de hoy no existe una especie de inventario de cuántas normas hay en vigor y todo eso. No sé si tú conoces alguno. No. Creo que no. O sea, lo que hay, creo que efectivamente no. Conozco dos trabajos, uno es el de justicia, que es, pero ahí lo que haces es consultar, por ejemplo, ¿no? Consultas que tengas dudas legales, ¿no? Que tengan que ver con leyes y hay una base de datos con leyes, ¿no? No, la verdad que no se me ha ocurrido preguntarle cuántas normas hay en vigor en España. Igual lo voy a intentar hacer y a ver si me da una respuesta ahora que lo dices. Luego hay el trabajo de Juan Mora Sanguinetti, que le conocí de hecho personalmente, que él lo que trata es de la inflación legislativa en España, ¿no? Y de la mala calidad normativa en España. Entonces, no trabajos que se acercan un poco a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recomiendo esos dos proyectos a seguir, pero efectivamente es, luego además
no solo es en la norma, es que hay normas que modifican artículos de otras normas. Entonces, ¿cómo haces ese cálculo de modificar, derogar, pero artículos de las leyes, no la ley entera? Entonces dices, claro, porque no solamente no es la vigencia de una norma, ¿no? También es, claro, si un artículo que a ti te aplica ya ha dejado de tener vigencia y se ha modificado, se ha derogado, pues, ¿no? O sea, realmente yo creo que si nos pusiéramos a indagar profundamente en el sistema jurídico español, yo creo que nos llevaríamos la mano a la cabeza. Sí, sí. Yo también lo creo porque además, claro, luego hay que sumarle todas las comunidades autónomas con sus leyes, no sé, todos los bandos de los ayuntamientos. Es que si te pones ahí a rascar, anda que no hay cosas. Y es eso, que al final también, no sé, yo lo pensaba hace poco, ¿qué ha pasado con la ley, bueno, el Real Decreto Ley este que hacía que a X hora de la noche ya no podíamos tener la luz, o sea, los escaparates, la luz encendida y Ah, todo esto? cierto, sí. Creo que eso nos ha derogado Pues y no ahí tengo ni sigue. idea, pero buena Claro. pregunta. Claro, no, es una reflexión que he tenido, digo, pero esto sigue tal, porque igual de repente llega 2060 y alguien lo ve y dice, anda, pues resulta que llevamos 40 años haciendo las cosas mal. No sé, eso es muy, muy llamativo y claro, yo creo que antes de empezar a hablar de inteligencia artificial, quizás habría que ordenar un poco esos datos, ¿no? Yo lo veo desde mi perspectiva ajena al derecho, ¿no? De que debería ser Claro, así. ahí mi percepción es, estando de acuerdo contigo, es que creo que de la administración pública, porque al final son producciones normativas que vienen de la administración pública, como otros tantos documentos, si vamos a esperar a que estén bien, no vamos a hacer nada. O sea, yo creo que en parte juegan un poco con eso, ¿no? Porque como no están bien, eh, ¿no? El formato, ¿no? Meter en páginas del BOE, ¿no? De repente tienes una tabla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de repente es una imagen, es que no sé, ¿no? Cosas loquísimas, ¿no? Que ves en la administración pública. Si esperásemos a que eso estuviera bien, yo creo que sería complicado hacer cosas, ¿no? Por esta doble velocidad que te digo, ¿no? Y además no sé hasta qué punto le compensa a la administración pública que nosotros podamos ser más inteligentes, porque en ese sentido sí que es verdad que la inteligencia artificial, al poder analizar todos esos datos que previamente no podíamos, ya es más difícil para ellos esconderse, ¿no? Y puedes Ujú. sacar los colores con mucha más facilidad. Administración de justicia, ¿no? Imagínate poder hacer analítica de sentencias. Joder, es que eso sería, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, claro, eso también en el BOE, los BOCAMs, sí, o sea, pueden ser varios. No sé hasta qué punto hay ese incentivo, ¿no? Por eso creo que sí o sí nosotros lo tenemos que intentar sabiendo que el tratamiento de los datos de administración de justicia van a ser más difíciles. Mm. Desde luego, desde luego. Y una pregunta, también un poco conectado con todo esto. Em, es algo que hablamos cuando preparamos esta conversación. Y bueno, yo he ido siguiéndote estos días y últimamente hablas mucho de este tema, de la AI Act, la famosa regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Que está preparando la Unión Europea. Y tú eres, contrario a la gran mayoría de personas que he leído, tú eres un poco detractora de esta ley. Entonces me gustaría saber un poco por qué, ¿no? Porque, bueno, me diste alguna razón, me parece bastante interesante, pero creo que es interesante porque yo, vamos, todo el entorno que tengo y que he ido viendo es mayoritariamente o casi unánimemente está a favor de que haya esta regulación. Entonces sí que me gustaría también conocer esas razones porque creo que no son tan populares o no se conocen tanto y ahora ya que estás aquí, pues es una buena oportunidad para aprender un poco de esto. Sí, claro, sí. Bueno, esto es mi parte controvertida, ¿no? Además, como justo hago el doctorado sobre esto, ¿no? Pues sí, tengo la oportunidad de investigar. Lo que pasa que ya te digo, incluso la propia norma es tan amplia, ¿no? Que es imposible llegar a todo. Pero yo creo que la gente tiende a, hemos llegado al punto donde cada vez que vemos algo que no nos gusta, pedimos regulación. Eso en primera parte, ¿no? Y en abogacía más. Sí, en Ujú. abogacía incluso todavía diría que más. Em, Cuando ya preguntas, vale, ¿cómo regularías? Nadie te sabe responder. Nadie te sabe responder.
¿no? Especialmente la gente que pide regulación pero no tiene claro, ¿no?, cómo tendría que ser esa regulación. La gente normalmente pide una regulación rígida, ¿no? Rígida, donde prácticamente no se da el beneficio de la duda a las empresas. O sea, es decir, sin una entidad externa que pueda intervenir, esto va a ir fatal. ¿Sí? Ujú. Y yo creo que es como todo, hay empresas que lo hacen mejor y peor, ¿no? Entonces, la perspectiva de la Unión Europea de regular la inteligencia artificial se basa en dos. Uno es la innovación y otro son los derechos fundamentales. En la parte de innovación, lo que más, ¿cómo lo digo de una manera políticamente correcta? Lo que peor me parece es que la innovación parece ser, cuando lees la norma, es como si fuera una innovación dirigida por un planificador central, ¿no? Donde sean ayudas, donde vamos a hacer un sandbox de innovación y cargándose toda la ciencia económica, ¿no? O sea, quiere decir, hay muchísimas empresas en toda la Unión Europea, muchas haciendo inteligencia artificial o replicando inteligencia artificial, que no solo, diríamos, están, ¿no?, los que van a recibir ayudas. La innovación es tremendamente descentralizada y así debe ser, ¿no? Entonces, cuando tenemos una norma que impone obligaciones, hay que tener mucho cuidado porque puedes acabar creando barreras de entrada. Y eso es lo que ha pasado con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?, donde al final lo que han conseguido es el efecto contrario que pretendían, que era concentrar más todavía el mercado en las grandes, que son las que se pueden costear el compliance, ¿no? Entonces aquí, por eso soy tremendamente crítica. Algunos dicen, bueno, pero algunos recibirán ayudas. ¿A que ahora la manera de innovar es repartir dinero? ¿No? O sea, yo creo que la innovación viene del riesgo y del riesgo que corren los fundadores como los que invierten en para hacer buenas startups y hacer buenas empresas. Además, la Unión Europea no puede presumir de tener empresas de inteligencia artificial que puedan competir con Estados Unidos o China. No las tiene. Entonces, me parece, en ese sentido, es como aquí estamos nosotros que vamos a salvar a las empresas, pero a la vez no se está dejando hacer a las empresas, ¿no? Eso es lo que yo precisamente critico. Luego está la parte de los derechos fundamentales, que esta es la parte más crítica, la parte más controvertida, ¿no? Podemos estudiar varios puntos de esta parte, pero diríamos que todas las obligaciones que nacen de la AI Act nacen basadas en los valores humanos, ¿no?, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Una cosa que yo creo que es fácilmente entendible es, una cosa es que tú tengas un derecho fundamental y otra cosa es aplicarla. Los derechos fundamentales son abstractos, luego tienes que llevarlos a tierra. La segunda pregunta puede ser, ¿es efectivo, no, llevar esos valores humanos a la inteligencia artificial? Porque quizás no lo sea. O sea, ¿qué evidencia tenemos para hacer eso? ¿Sí? Más allá de la política de decir que vamos a cumplir con los derechos fundamentales. ¿Qué evidencia hay? ¿Sí? Los derechos fundamentales o sea, diríamos que la Carta del Universal de Derechos Humanos de la ONU, diríamos que nace dentro de un contexto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, para evitar las atrocidades del nazismo, etcétera, un poco en mente limitar esa intervención estatal. Pero a su vez hay artículos, incluso de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, como de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que son intervencionistas en la vida privada de las personas, especialmente en la propiedad privada. Y uno de los puntos, por ejemplo, te dicen que hay libertad de empresa, pero luego, por ejemplo, sí, por ejemplo, subsidios, pues ahí claramente no es que el Estado cree dinero de la nada, es una persona transfiriendo el dinero a otra, ¿no? Entonces se generan derechos y deberes en la sociedad a raíz de los derechos fundamentales, independientemente del Estado. ¿Cuál es el problema de esto? Que ¿quién decide cómo se reparte ese dinero? El Estado. Y ahí tienes una legitimación adicional para lo que hace el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, ¿cuál es el problema de esto? Que la información
que puede manejar el Estado cuando hace este tipo de legislaciones, los ciudadanos no podemos tener acceso a ella, no llegamos a poder rendir cuentas y decir esto está bien, esto está mal. ¿Sí? Mm, No podemos llegar a hacer eso porque nosotros no manejamos todos esos datos, es imposible, si no, no viviríamos, ¿no? No vivimos con las leyes, simplemente, pues, que es el resultado, imagínate con todo el proceso legislativo y todas las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, por eso soy yo muy crítica, porque creo que se utiliza muchas veces, porque vende mucho los derechos humanos para tomar decisiones que son inefectivas, ujú, ¿sí? Y aquí creo que seguramente se cometa ese error. Se va a intentar, se está intentando, o se está diciendo, se está intentando, no lo sé, porque luego sale, ¿no?, la lista de los lobbies y ves que la mayoría son big techs, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, entonces, en fin, ¿y el resto, no? Entonces tú al final vas a hacer, ¿no?, una serie de compliance en aras de los derechos fundamentales y precisamente una de las maneras que tú puedes ayudar para que la gente tenga más autonomía como consumidor es que haya más donde elegir. Entonces, si tú restringes servicios con ese compliance, no va a haber menos donde elegir para los consumidores. Si yo, por ejemplo, prefiero irme a OpenAI o a una pequeña que ha nacido en Europa, ¿no? Y de ahí que al ujú. final la innovación en Europa sea mucho menor, ¿no? Claro, o sea, yo entiendo lo que dices, o sea, y tiene bastante sentido, ¿no? Que al final, y un poco por unirlo también a propósito de este podcast, al final este podcast se basa en eso, innovación para los humanos, ¿no? Y es cierto que yo creo que puede ser que una de las consecuencias probablemente no deseadas, ¿no?, de esta regulación sea que concentre más aún todo esto que ya de por sí requiere muchísimo dinero para invertir, ¿no? Que realmente una persona de a pie no puede ponerse a entrenar un modelo de inteligencia artificial a día de hoy y ni siquiera una empresa nacional. Ya muchas veces hablamos de empresas muy grandes que tienen un capital y una capacidad técnica muy grande y encima lo que comentabas tú, que al final si existen limitaciones desde el punto de vista legal, es cierto que dificulta. Pero mi pregunta es que al mismo tiempo vemos, por ejemplo, todo el tema de los deepfakes, todo el tema de, no sé, problemas que puedan surgir de utilizar de forma equivocada, ¿no? O malintencionada la inteligencia artificial. Y me preguntaba, ¿no crees que quizás por esa parte sí que es necesario algún tipo de regulación? Em, Tú imagínate que sí, Ujú, ¿vale? Pero es que eso no implica la regulación actual. Eso puede implicar que haya una regulación muy específica para casos de uso específicos ujú, y sencillos. Y no entras a regular la inteligencia artificial de manera transversal. ¿Me ujú. explico? O sea, es lo que O te sea, digo, no es, una ujú, cosa es decir hay que regular y otra cosa es, vale, pero ¿cómo? En ese ujú, cómo hay mucho abanico. El caso de uso, por ejemplo, yo puedo regular, decir, oye, mira, el que emplee deepfakes para fines políticos, X sanción, yo qué sé. ujú, Fácil. A irte a una norma que te regula punto por punto la inteligencia artificial. Es que ujú. creo que no tiene nada que ver. ¿Sí? O sea, no tiene Claro, o sea, absolutamente nada que ver. yo sí que es verdad que en ese sentido lo comparto un poco lo que dices, porque yo veo la inteligencia artificial como una herramienta, no como un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que tendría más sentido regular los deepfakes, en ese caso, o yo qué sé, las noticias falsas, o yo qué sé, las malas intenciones desde el punto de vista que queramos verlo. Tendría más sentido porque en el fondo da igual que yo lo haga con el último modelo de Midjourney o que lo haga con Mm. Photoshop. En el fondo da igual. Lo que quizás aquí es delictivo es el uso, ¿no? El fin, no la propia generación del contenido, ¿no? Sí que es verdad que tiene sentido, pero en el fondo no deja de ser un problema de nombre, ¿no? O sea, porque yo hasta donde sé, la AI Act, poco la idea que intenta es regular eso, los casos delictivos, los casos de uso problemáticos, o al menos eso es de lo que yo sé, ¿eh? Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que... A ver, cuéntanos. Es una regulación basada en riesgos. Ujú, Hasta que salió ChatGPT, entonces ya tenemos riesgos altos, riesgos medios y riesgo bajo, y aparte también regular las foundational models, ¿no? Generative AI.
Entonces diríamos que, claro, la primera duda que surge es con la definición de la inteligencia artificial, depende de dónde caigas, ya está, ¿vale? Ujú. Segunda, que es un alto riesgo, ¿sí? Entonces, claro, ahí también va a haber empresas que tengan que pensar, esta aplicación es o no alto riesgo y dónde cae. Y depende de dónde caigo, tengo o no ciertas obligaciones. Pero son obligaciones, no es que digas, si tú utilizas mal la inteligencia artificial tienes este problema. No, no. Tú vas a tener que cumplir con ciertas obligaciones para sacar al mercado esa inteligencia artificial tanto antes como después. Y dependiendo Ujú. en dónde estés, más o menos. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los problemas del Foundational Models, o diríamos que es que, claro, mucha gente dice, vale, pero es que los requerimientos que hay, sí, esto lo que va a conseguir es precisamente parar más la innovación. De hecho, hasta tal punto que la AI Act, tal cual lo aprobó el Parlamento Europeo, que veremos cuál es el final, también hacía responsables a los desarrolladores open source. ¿Sí? También. Claro, Claro, eso no incentiva precisamente hacer open source, ¿sí? O sea, me claro, refiero a que va mucho más allá de un uso malo que tú hagas con un deepfake. No, no, esto ya es claro. que las empresas, una startup que sea de sanidad, por ejemplo, ¿no? Casos de cáncer, temas legales de administración de justicia, etcétera, etcétera, ya tengan que hacer parte de obligaciones incluso antes Ujú. de sacar eso al mercado. Ujú. Que ahí está el problema. Entonces, claro, tú imagínate, soy una startup que ya tengo costes fijos antes de hacer nada. Mm, Si quiero hacerlo. mm. Y ni siquiera sé si va a funcionar. ¿Sí? Totalmente. Mm, Entonces, claro, yo creo, por eso digo que va más allá del decir, oye, el deepfake no está permitido, el hacer fotos pornográficas no está permitido, ¿no? De hecho, tú puedes, OpenAI puede cumplir con todos los requerimientos RGPD o la AI Act y todavía hay alguien que lo utilice para el mal, ujú. ¿sí? Claro. Entonces, por eso digo que son dos cosas muy distintas. El ejemplo que tú me has puesto con lo que se está Ujú. intentando hacer. Ujú. Yo creo que quizás también falta una labor de divulgación. Yo, en mi punto de vista, ¿no? Que al final yo lo que he ido sabiendo de este tema ha sido un poco por gente que sigo, que información que he ido yo leyendo como por mi cuenta, lo que has dicho, el texto que se aprobó en el Parlamento, pero quizás falta mucho que se hable en el debate, ¿no? Del día a día, porque hay muchísimos debates que surgen en, no sé, en las noticias, en programas de televisión, que sinceramente creo que no aportan gran cosa. En cambio, esto, que es una cosa que nos va a afectar y nos va bueno, va a ser un giro radical en la forma en la que nos comunicamos, nos relacionamos, trabajamos, etcétera. Esto yo creo que está pasando un poco oculto, ¿no? Y yo creo que es necesario que una vez se apruebe, si es que se aprueba, porque no sabemos si eso va a ocurrir al final, veamos qué pasa en el Consejo, ¿no? Es donde está ahora. Eh, Veamos a ver en qué queda, ¿no? Porque yo como al final desarrollador o programador al final necesito también entenderlo, porque como tú dices, si yo tengo una responsabilidad en última instancia en cómo hago un algoritmo o un modelo, tengo que saberlo. O sea, tengo que saberlo porque si no, se va a quedar en un texto y ya está. Y igual un día me llega una sanción. Y así es como me enteraré, ¿no? Y eso tampoco creo que sea el camino. No sé, muy, muy interesante. Pero bueno, en cualquier caso sí que es interesante conocer tu punto de vista, ¿no? Que al final eh, es interesante porque es que mayoritariamente, no sé si tú tienes la misma sensación, hay como una especie de sentido unánime de que tiene que estar regulado y es lo que dices tú. ¿Cómo? Pues ahí está, el diablo está en los detalles, ¿no? Como dicen. Y por mucho que queramos protegernos de deepfakes, es verdad que si ya a día de hoy se pueden hacer sin inteligencia artificial, pues con inteligencia artificial seguro que se harán desnudos, deepfakes y malos usos como ahora. Mm. Sí, además, una de las cosas que he hecho mucho de menos Ujú. de lo que se suele hablar de la regulación es que, eso, ¿no? Lo que hemos dicho, todo el mundo habla regular, pues nadie sabe cómo. Y uno de los puntos que yo siempre digo es que creo que tenemos que mirar más allá. O sea, quiero decir, estamos intentando regular algo no tradicional con los métodos tradicionales. Mm. Entonces, ¿qué sentido tiene? Mm. Porque, o sea, quiero decir, ¿por qué nadie está debatiendo esto? ¿No? O sea, yo entiendo que desde la parte de la Unión Europea no lo debatan porque es su propia existencia, ¿sí?
Pero precisamente si tenemos tanta preocupación, especialmente los que quieren regular la inteligencia artificial, ¿por qué no buscan mecanismos más eficaces? ¿Por qué Ujú, damos por hecho que tiene que ser la Unión Europea? ¿Por qué damos por hecho que tiene que ser un organismo central? ¿Por qué damos por hecho ciertas cosas que parece ser que se dan por hechas? ujú, Especialmente de parte de abogados que tenemos formación jurídica. Quiero decir, y estamos regulando algo que o sea, mientras se estaba debatiendo la IA Act, salió ChatGPT y lo cambió todo. ujú. Y dices, eso solo no nos hace pensar que hay cosas que no van a funcionar, ¿no? La rapidez, el problema que existe en los organismos centrales, que no tiene esa capacidad de ver, oye, mira, esta regulación tiene este error, ¿no? Pues vamos a hacer que sea más flexible, por ejemplo, ¿no? Porque hay otros incentivos que impiden que pueda pasar eso. Entonces, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿No? ¿Por qué Ujú, damos por hecho que tiene que ser así y ya está? Y como, qué bien que esté la IA, porque hay que regularlo y punto. O sea, y digo, me quedo patidifusa, porque es como, bueno, pero para esto hemos aprendido derecho, joder, ¿no? Vamos a ser más críticos, ¿no? ujú, Vamos a ser más críticos, especialmente si tenemos tanto miedo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué estamos aceptando reglas que no tienen por qué ser así? ujú. Hay partes de la AI Act que te dicen, de acuerdo a la democracia, al rule of law, ¿alguien sabe definir todo esto? ¿Cómo vamos a saber eso aplicarlo a la realidad? ¿Cómo? De Ya, verdad. O es sea, un gran ¿cómo? reto. Claro, o sea, una cosa es lo que dice tal y luego, pero hay que verlo con visos de la realidad y luego diremos que las empresas son malas porque no cumplen. Bueno, pues que a ver, las empresas también tienen límites de recursos. No todo el mundo no cumple porque no le da la gana, es que igual es porque no puede y porque técnicamente es imposible, si no igual pararía su modelo de negocio y su producto, ¿no? O Ujú, sea, al final veo que no se da, es como que la empresa es mala, no se da ningún tipo de margen para que demuestren que no lo son. Porque a ujú, todo esto, mientras no tenemos regulación, sí hay empresas que hacen ética de la inteligencia artificial, ujú, ¿sí? O sea, no es todo aquí, ¿no? ¿Y por qué hay que hacer la ética de la inteligencia artificial de la manera en que hizo la Unión Europea y no de otra? Entonces, ese coste de oportunidad que vamos a correr por escogerlo de una determinada manera, también hay que calcularlo. ¿Sí? Entonces, veo que eso brilla por su ausencia, ¿no? Y ya ves que me indigno mucho, así que me ya. voy a callar. No, 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 está muy bien y yo creo que es un debate abierto que existe, o sea, que me parece muy interesante, ¿no? Que se quede aquí y que cada cual, pues, que tenga sus conclusiones, que lo reflexione, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante. Y te quería preguntar un par de cosas ya para cerrar, que sé que tienes otras cosas luego. Te quería preguntar, lo primero, si podrías dar así como último mensaje, una frase de como, ¿qué le dirías a alguien que quiere aprender, ¿no? Dentro del mundo de derecho, que quiere aprender toda esta parte tecnológica? Te lo digo todo de seguido y así ya vas más rápido si quieres. Sí, claro. Luego, ¿cómo alguien puede ponerse en contacto contigo? ¿Vale? Y luego, pues lo que pregunto siempre, algún contenido, libro, podcast o algo que a ti te haya servido que recomiendes en esta temática. Por empezar por esto último, bueno, conmigo se puede conectar como Ellen Irazábal, hay pocas, ¿no? Por mi nombre, que es así un poco especial, ¿no? Sin H ni nada, LN, por LinkedIn o por Twitter. LinkedIn me escribe mucha gente, entonces ahí sin ningún problema y ahí suelo pasar mi correo electrónico. A ver, yo recomendaría mi libro, ¿no? Ya que está mi libro, ¿no? La inteligencia artificial explicada para abogados, lógicamente. Pero yendo más allá de eso, por ejemplo, cosas que podéis empezar gratis. Yo tengo un artículo de Consejo en la Abogacía Española donde podéis leer cómo empezar no, en este mundo de IA y programación con recursos gratuitos. Entonces lo podéis buscar también. Eh, por ejemplo, me gusta mucho el curso que ha sacado hace poco Andrew Ng de IA Generative for All, AI Generative for All, o For Everyone. Por ejemplo, ¿no? Libros, tengo dos así, pero no me acuerdo exactamente de los títulos. Claro, esto depende del libro, es más o menos técnico, ¿no? Entonces, Ujú, eh, ¿no? Igual, por eso siempre suelo recomendar empezar por YouTube, ¿no? Por cursos, que es más visual. Por supuesto, recomendar a mi compañero Carlos Santana de CSV, que yo creo que yo siempre lo pongo en todas mis clases, ¿no? Porque es muy fácil entenderle y creo que por ahora ya está. Y luego a los que quieren empezar, no hagáis caso a los que dicen que eres de letras, no puedes, si te lo dicen, o es lo que tu voz interna te está diciendo, no. Radicalmente no. Otra cosa es hasta dónde tú quieras llegar, ¿no? Pero al menos adentrarte y probar, todo el mundo puede.
sí, adentrarte y probarlo, todo el mundo puede. Y hacerlo, sí, o sea, la cuestión es, pasamos mucho más tiempo pensando en hacerlo que en hacerlo. Como hay muchos recursos gratuitos, empezar a hacerlo y Yo probar. creo que sí, que es un buen consejo para cerrar, ¿no? Un poco el learning by doing, es decir, el aprender haciendo, porque al Eso es, final, por mucho que te cuenten, ¿no? Hablemos aquí de estas cosas hasta que nadie se mete en ChatGPT. Intentas hacer un recurso de alzada, por decir algo así que me viene a la cabeza, y ves lo bien o mal que funciona para algunas cosas o para otras, yo creo que no puedes ver de lo que estamos hablando. Así que si hay alguien que todavía que esté escuchando esto que no lo haya hecho, que vaya y pruebe, le salude y que empiece una conversación, a ver qué pasa. Y nada, pues muchísimas gracias, Helen. Ha sido un gracias. placer. Sí, me tengo que ir corriendo en Sí, un minuto. así Gracias. que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias también a vosotros, vosotras que estáis escuchando esta conversación. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.